Sí, en primer lugar quisiera agradecer esta invitación que me ha extendido la Central Nacional de Trabajadores de Panamá a propósito de la celebración del Congreso. Quiero especialmente agradecer también al Comité Ejecutivo y al equipo de dirección por esta grata invitación que sin duda me honra mucho. El conversatorio que he traído para ustedes tiene como título Contexto y los desafíos de la CNTP, que he dividido en dos partes. La primera es un relato breve sobre la génesis, evolución y posicionamiento de la CNTP en nuestra cultura. Y la segunda está un poco referida a la proyectiva, a las tareas inmediatas y futuras de la central. Quiero además aprovechar para decir que estas reflexiones son producto de conversaciones que he sostenido en los últimos tiempos, especialmente con el secretario general Alfredo Grael, con Alberto Cobos, con Eric Grael, con Alexis Dixon y Mauro Murillo, entre otros. Quisiera comenzar señalando que debemos recordar que la CNTP, durante todo su proceso organizativo y las tareas que le correspondió jugar en el largo periodo de la consolidación de la identidad nacional, ha tenido referencias muy notables, expresadas en un liderazgo colectivo y al mismo tiempo denotado en las personalidades de dirigentes de un gran prestigio nacional e internacional. Ese liderazgo manifiesto en la conducta moral y solidaria, especialmente cuando ha estado en juego la vida misma del país y de la clase trabajadora, ha merecido el reconocimiento de otras centrales nacionales e internacionales, pero también de empresarios, de la academia y por supuesto de los gobiernos. Luego de este prefacio, y dado que la agenda de la CNTP es un proceso en sí mismo que expresa continuidad, quisiera permitirle hacer referencia a los hombres y mujeres que han representado en distintos momentos la conducción colectiva de lo que yo llamo este proyecto infinito. En la primera fase todos debemos recordar al liderazgo de Ángel Gómez, de Domingo Barría, de José del Carmen Tuñón y Marta Matamoros. Hay una segunda fase donde destacaron Meneses, Mauro Murillo, Norma Cano y Alberto Cobos. Y recientemente la fase presenta que está dirigida por relevo generacional conducido por Alfredo Grael. En lo que insisto siempre es que valdría la pena un análisis del contexto en el que operaron estos liderazgos y luego pasar a una reflexión profunda sobre el nuevo contexto y las nuevas tareas que corresponden y corresponderán a la central. Desde el punto de vista histórico, llamo la atención que no perdamos de referencia que el marco que guió el accionar de cualquier dirigencia de los trabajadores en América Latina y en el mundo estuvo muy marcada por la geocultura liberal. Y me refiero especialmente a dos eventos importantes. Uno, la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea Nacional Francesa adoptó el 26 de agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue una afirmación simbólica, y la reafirmación y actualización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Yo insisto en llamar la atención en la importancia de los contextos y en la necesidad de una reflexión para entender en qué consistió el dominio de esa geocultura liberal. Habrá que tener presente que primero se entendía el principio de autodeterminación de los pueblos. Se propugnaba por el desarrollo económico de todos los estados, entendiendo por ello urbanización, comercialización, proletarización e industrialización con prosperidad e igualdad.
De otra parte, la creencia en la existencia de valores universales aplicables a todos los pueblos por igual, libertad, igualdad y fraternidad. Afirmaban su fe en la validez del conocimiento científico, especialmente en la concepción newtoniana, que entendía que las partes podían definir el todo. Por eso se entendía que los estados nacionales por sí solos podían desarrollarse. Y también la creencia que el progreso humano era tanto inevitable como deseable, y que para este progreso era importante tener estados fuertes, estables y centralizados. En lo que tiene que ver con el desarrollo, la geocultura partía de la premisa que era necesario, que era suficiente más bien, ser miembro de las Naciones Unidas para encontrar caminos hacia la vía del desarrollo. Que cada uno de esos estados tiene una sola cultura, la cultura nacional, y que era en todo caso primordial y fundamental. Y que con el tiempo todos y cada uno de estos estados podían desarrollarse. Yo creo que es importante que tengamos presente cómo se tradujo toda esta concesión en el caso de Panamá. Y habrá que entender entonces el compromiso de la Central Nacional de Trabajadores, especialmente, sí, en el largo periodo, digamos que comprende todo el siglo XX, pero especialmente el periodo cuando arranca, cuando se impulsa en el país la estrategia de desarrollo nacional. Hubo dos cosas importantes que la Central no estaba dispuesta a negociar: su afirmación, su compromiso con la lucha de clases, y por otro lado, su compromiso con la implementación de esa estrategia de desarrollo nacional. Esa estrategia de desarrollo nacional, tengamos presente que comprendía lo siguiente: aumento de la riqueza nacional y diversificación de las exportaciones, aprovechamiento y exportación de los recursos naturales para producir exportaciones, integración económica regional, nacional, integración social del país, desarrollo y fortalecimiento institucional y fortalecimiento de la motivación y personalidad nacional. Tengamos presente que en el desarrollo de esa estrategia había políticas orientadas, por ejemplo, al aprovechamiento de la posición geográfica, al desarrollo del Aeropuerto Internacional de Tocumen, al desarrollo de nuevas técnicas de transporte interoceánico, incluyendo los oleoductos y los contenedores, el desarrollo de la zona libre de Colón, la creación de astilleros y diques secos, el desarrollo de la banca internacional, el procesamiento de minerales y materias primas, inversiones para la exportación e ampliación del mercado. De otra parte, en lo que tiene que ver con el aprovechamiento y exportación de los recursos naturales para producir exportaciones, se le dio prioridad a la exportación de origen agropecuario, a la exportación de productos de la pesca, a la exportación de minerales y concentrados. En lo que tuvo que ver con la integración económica regional nacional, se le dio prioridad a un diagnóstico sobre el estado de los recursos naturales, estudios de clima y suelo, el estado de los recursos forestales, todo lo relativo a la pesca y a la minería. Por supuesto, un conocimiento completo para promover el desarrollo agropecuario, el desarrollo pesquero, el desarrollo industrial, las infraestructuras físicas, un programa de carreteras, aeropuertos y muelles y la electrificación. Por supuesto, de otra parte, también el desarrollo urbano, la comunicación, la información y la infraestructura humana y de vivienda. Y en esto se contemplaban programas de educación, salud, en el caso de salud, saneamiento de medio ambiente, erradicación y control de las enfermedades y control de enfermedades transmisibles y parasitarias, y el desarrollo de la vivienda. En lo que tuvo que ver con la integración social del país, la promoción de la educación, del sistema educativo, de la reforma agraria, del desarrollo de las comunidades y fortalecimiento municipal, la acción cooperativa, la seguridad social y desarrollo sindical, la vivienda y la promoción del empleo. En el desarrollo y fortalecimiento institucional, las políticas giraron en torno a promover instituciones relacionadas con el mejoramiento del capital humano, instituciones relacionadas con el mejoramiento del capital físico, instituciones relacionadas con la tecnología de la información. En el fortalecimiento de la motivación y personalidad nacional, se dio prioridad a programas de investigación y también una estrategia de desarrollo de los programas relacionados con esa estrategia. Ahora,
Es importante poder entender, para mirar hacia adelante, poder entender cuál fue la moraleja de esa geocultura liberal. Y en el caso particular nuestro, de la implementación, del diseño y la implementación de la estrategia de desarrollo nacional. Yo soy de los que piensan que hasta tanto no hagamos un balance, primero, de lo ocurrido en el plano más global entre 1789 y 1989, como marco de referencia y de contexto de la geocultura liberal. Y hasta tanto no hagamos una reflexión profunda de todo el periodo comprendido, sobre todo entre 1968 y 1977, las centrales van a tener, y particularmente la CNTP, algunas dificultades para poder entender los aciertos, los desaciertos y sobre todo las tareas que corresponden en este periodo que es de mayor complejidad. Debe haber igualmente una conciencia del tiempo en que vivimos, que está marcado por serias incertidumbres, y de ahí entonces poder comenzar a entender lo que preocupa a la gente y desde allí plantearse una estrategia de nuevo tipo. Creo que actualmente la mayoría de la población está preocupada por las cosas que les están afectando hoy y les preocupa cómo enfrentar esos problemas cotidianos y apremiantes de la vida, por ejemplo, problemas materiales, los problemas sociales y culturales, los problemas morales o espirituales, pero también otros tienen una preocupación de esa estrategia de transformación a largo plazo, y allí es donde la CNTP debe plantearse tareas importantes para ver cómo contribuye en la orientación. Y creo que ese futuro de la CNTP y de su compromiso con el país debe ser analizado a partir de dos factores. Reitero, la crisis de la geocultura liberal y los acontecimientos que han moldeado la emergencia de una nueva geocultura que todavía no tiene un marco de referencia claro. Creo que hay que evaluar todo el camino andado, y en el primer caso, sobre los límites de la geocultura liberal, quiero referirme a lo siguiente. Hay que revisar la famosa estrategia de dos pasos, aquella que consistía que primero había que tomar el poder estatal y luego transformar la sociedad. Esa concesión ha mutado de ser una verdad evidente hacia una posición dudosa. De otra parte, la premisa organizacional de que la actividad política en cada país era más eficaz si se analizaba a partir de fortalecer un partido de referencia y cohesionado ya no es necesariamente aceptada. Lo otro, el concepto de que el único conflicto fundamental dentro de la geocultura liberal es el conflicto entre el capital y el trabajo, y que todos los demás conflictos basados en el género, la raza, la etnicidad, la sexualidad, etcétera, son todos secundarios o atávicos, ya no es generalmente aceptada. De otra parte, la idea de que la democracia es un concepto burgués que bloquea la actividad revolucionaria ha estado dando lugar a la idea de que la democracia podría ser una idea profundamente transformadora. Más aún, la idea de que el aumento de la productividad en sí mismo es un requisito previo esencial de la construcción de nuevas formas de vida ha sido sustituida por las consecuencias del productivismo en términos de la ecología, la calidad de vida y la consiguiente mercantilización de todas las cosas. Creo que la gran tarea está planteada a comenzar a identificar elementos de lo que será la nueva geocultura global. Y en eso recomiendo, no como una respuesta ahora, sino para el debate futuro, que podamos entender el carácter de la nueva revolución científica, los alcances, por otra parte, de la revolución tecnológica y algunos eventos que están marcando el destino humano, como los sucedidos a partir del informe del Club de Roma, los informes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, los acuerdos de París, los ODS y la Agenda 2030, los hábitats, y más recientemente que terminemos de entender la naturaleza, consecuencia y complejidad de la pandemia reciente. Creo que lo que corresponde a la CNTP es la necesidad de una estrategia combinada. En el corto plazo, pienso
que hay que trabajar denodadamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y de la población excluida. ¿Y qué tareas habría que desarrollar? Y esto sin duda ha surgido ya como una iniciativa de la propia central, y es promover y lograr un gran consenso nacional alrededor de la formación profesional y la capacitación laboral. En este plano será necesario la construcción de una alianza estratégica con el sector productivo del país. De igual manera, habrá que hacer lo mismo en el campo de la seguridad social. La CNTP, al mismo tiempo, pensando en su presencia en el territorio nacional y en la eficacia de su orientación, debe plantearse alianzas con los sectores indígenas, con los trabajadores del campo, con las ONG ambientalistas, con los movimientos de mujeres, y de ese modo contribuir a aportar en el fortalecimiento de las capacidades de cada uno de estos movimientos. La CNTP, creo yo, además, debe ser el vínculo para contribuir a adoptar formas alternativas de organización de la producción y también contribuir en la comercialización de los bienes y servicios que de estas formas alternativas se generan. Me estoy refiriendo a las cooperativas, a las unidades familiares, a las organizaciones de pequeños productores, etcétera, etcétera. La estrategia del corto plazo debe estar combinada con la estrategia de largo plazo. En el pasado siempre pensábamos que una cosa no debería estar conectada con la otra, pero creo que los hechos están orientando a que debe haber una conexión virtual entre lo uno y lo otro. La propuesta de transformación para una sociedad más justa y equitativa debe ser una meta estrategia de la Central Nacional de Trabajadores. Y para ello será necesario hacer una revisión de la propia estructura organizacional de la central, que dicho sea de paso, estoy convencido que ya se está trabajando en eso. Y de hecho, se han estado identificando formas de organización complementaria como trabajo en redes, comisiones de trabajo, pero también en el camino de fortalecer las propias capacidades organizacionales de la central, creando, por ejemplo, espacios para investigaciones en todos los campos, pero no solo para investigaciones, sino para gestión del conocimiento y transferencia de ese conocimiento allí donde se requiera. La estrategia de largo plazo debe recoger muchas experiencias del pasado que fueron exitosas, como por ejemplo el relacionamiento de la central en el campo internacional, en el campo global, con todos aquellos actores que sin duda alguna están promoviendo alternativas, búsqueda para un mundo mejor, pero también alianza con actores incluso más allá de la clase trabajadora. Lo que ha estado claro es que el problema de este tiempo es un problema de tal complejidad que ningún sector en particular podrá resolverlo. Esta transformación, este aliento de largo plazo, debe llevar también a la central a revisar la necesidad de un relacionamiento distinto al experimentado y seguramente más amplio. Habrá tareas en las que será inevitable una alianza con el sector empresarial. Habrá otras tareas en las que será inevitable hacer alianza con otras centrales de trabajadores que en el tiempo sencillamente eran impensables. Será importante, allí donde se requiera, poder hacer alianzas con el gobierno o con los gobiernos cuando las iniciativas estén orientadas especialmente a contribuir a mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de los pobladores que han estado excluidos durante todo este tiempo. De este modo yo quisiera entonces reiterar mi gratitud. Este es un debate que va a estar permanentemente abierto, que no se va a agotar en el Congreso, pero que la clave va a consistir entonces en que en el Congreso se dé el marco de referencia para las actividades futuras que deban entonces determinarse en el camino de que la Central Nacional de Trabajadores siga jugando su papel histórico como marco de referencia para una sociedad mejor, pero que también esta central
se proponga los caminos de reorganización interna que las circunstancias ameritan. Muchas gracias a todos y reitero mi gratitud por esta invitación tan honrosa que me han hecho.